Es doloroso pensar que si se desata esta guerra va a haber un efecto dominó, y ese efecto dominó se traduciría en cientos de miles de muertos, si no es que millones, pero 100 millones de desplazados, millones de refugiados. Recuerden ustedes que de acuerdo a la Convención para los Refugiados de 1951 de Naciones Unidas, un refugiado es aquel que se desplaza por la violencia, pero que cruza la frontera de su patria de origen, mientras que los desplazados solo se mueven dentro de las fronteras de su patria de origen. Recuerden ustedes también que los refugiados son aquellos que tienen ese estatus, y ese estatus legal le obliga al país en el que buscan refugio a abrirle las fronteras y le obliga a Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para la Ayuda a los Refugiados, a proveerle un lugar digno en donde pasar el tiempo mientras la guerra en su país de origen se termina. Muchos lo ven como un paso intermedio y después de ahí saltan a otros países en donde el diferencial salarial les favorezca, pero muchos otros se quedan permanentemente allá y sus vidas se vuelven muy desgraciadas, como pudimos documentar en el caso de los refugiados, 4 millones de refugiados en Siria, en Turquía de Siria, que justamente pues la OTAN en esta supuesta lucha contra el yihadismo en Siria desde el año 2011, pues nada más y nada menos que arrasó también con el tejido social en ese país, como lo hiciera en Irak y en Libia. ¿Qué relación tienen estos tres países? ¿Qué relación tiene con Níger? Porque parece que me estoy desviando del tema, pero déjenme les platico una cosa. Siria, 2011. Libia, 2011. No me equivoqué, 2011 y 2011 Siria y Libia empezaron con esta desastrosa anarquía en donde varios movimientos militaristas se rebelaron, se fueron a una guerra civil contra sus gobiernos, y también vimos en Irak en 2003 que definía o que caracterizaba a estos tres gobiernos de estos tres países, que eran antidemocráticos, probablemente, que eran autarquías, probablemente, que tenían dictadores como Al-Assad en Siria, Muammar el-Gaddafi en Libia o Saddam Hussein en Irak, probablemente, pero también los definía que tenían a sus poblaciones con clases medias muy fortalecidas, con niveles educativos de altos estándares mucho mayores que los que tenemos en América Latina. Para que se den una idea, México, que es el gigante de Latinoamérica junto con Brasil, nada más tiene unos 8 años de escolaridad. O sea, los mexicanos en promedio tenemos 27 años de edad y estamos en segundo de secundaria. En Libia y en Siria, la escolaridad era de por lo menos 12 años. O sea, mientras que en México, que ya es el gigante junto con Brasil, estamos hablando de la escolaridad de 7 o de 8 años, estos países a los que se ve desde América Latina con cierto desprecio, tenían 12 años de escolaridad, tenían acceso a los hidrocarburos que producían sus países, tenían acceso al comercio, y buena parte de la juventud en estos países hablaba por lo menos 3 o 4 idiomas, además de su lengua madre. Entonces la población que digamos oprimida, lo que se dice oprimida, no estaba tan oprimida. Pero ¿qué sucede en Libia? Libia, una potencia petrolera también del mar Mediterráneo. Siria, un país con acceso directo al mar Mediterráneo, que tenía una base militar, en realidad dos bases militares rusas, en Tartus y en Latakia, y un Irak que era también en su momento una potencia súper petrolera, que distribuía, por más antidemocráticos que eran estos líderes bigotones y vestidos de militares, le repartían la riqueza que se generaba a sus poblaciones. Los acusaron de autócratas, de antidemocráticos, y buena parte de la lucha que encabezaba la OTAN, Estados Unidos principalmente, contra estos países era la de la libertad. Hasta les ponen así nombres pues fascinantes de película hollywoodense para poder justificar la presencia militar. Bueno, resultados: un Irak destrozado hasta la fecha. Tú viajas a Bagdad o viajas a Basora o viajas a alguna ciudad importante como Mosul en el norte, y señores, la característica es que las ciudades siguen barridas, como si hubiera caído ahí un meteoro, ¿no? En cada una de estas ciudades. Si vas a Siria, Siria apenas empieza a medio moverse, y recordemos que ahí Estados Unidos sigue estacionado con tropas
que tienen petróleo y ya no tienen razón de ser para estar ahí, pero ahí siguen chupando el petróleo de Siria. ¿Y quieren más? Libia, que tenía la población, la clase media más potente, más pujante del norte de África y más escolarizada de África. Señores, en este momento incluso está tan roto el tejido social que la esclavitud literal, no la esclavitud moderna vía salarios bajos y vía extensión de horas de trabajo mal pagadas. No, no, no. Los agarran, los meten a jaulas y los hacen esclavos a muchos migrantes subsaharianos que pasan por ahí. Entonces, en este momento, gente, tenemos que estas supuestas misiones de liberalización de estos países, de liberar y llevarlos a la democracia, de desarrollarlos industrialmente, derrocando a los tiranos, pues resulta que tuvieron el efecto completamente contrario a lo que se habían planeado. La pregunta es, ¿por qué ahora sí dirían la verdad? Si nos mintieron, porque además recuerden que a Irak entraron mintiendo. Entraron diciendo que había armas de destrucción masiva y aunque Naciones Unidas decía que no había rastro ni evidencia científica, ya cuando les aseguraron que no había capacidad nuclear para responder, fue cuando entraron. Y después dijeron, ups, sí, sí, de verdad, parece que no había, ni modo. Ya lo hicimos, ya estamos aquí. Y como dijera el clásico, y pues tocó. Pero, ojo, la crítica y el tomar esos antecedentes obedece justamente a que ya tenemos ejemplos de que el hablar de restaurar un orden constitucional, de llevar la democracia, de fortalecer el tejido social, de recrear la ingeniería institucional para que las instituciones nigerinas, no nigerianas, ojo, nigerinas de Níger funcionen. Ese es un argumento muy parecido al de Gaddafi, malo dictador, Saddam Hussein, malo dictador, y Bashar al-Assad, malo dictador. A eso huele, a eso apesta. El tema es que si ya tenemos el ejemplo de los resultados que son consistentes en estos tres casos paradigmáticos, no habría por qué ser diferente en este momento porque se están esgrimiendo los mismos argumentos. Pero a diferencia de Afganistán, a diferencia de Irak, a diferencia de Libia, a diferencia de Siria, ahora primero lo que están haciendo es mandar a pelear a sus lacayos. Me refiero a Senegal, que en este momento Senegal tiene un desorden brutal, señores, pero parece que recurren a las tesis orwellianas. ¿Ustedes saben cuáles son las tesis orwellianas? George Orwell, en este libro que escribió ya por los años 40, que se los publicaron a inicios de los 50, intitula este libro 1984. Ese es el nombre del libro, 1984. Aquí en el canal de Tu Profe de Rey ya lo hemos analizado incluso con gente que se dedica a la literatura. Las tesis principales de George Orwell es: crea un enemigo común al exterior para que te permita cohesionar a tu población al interior. Entonces, a mí me sorprendió brutalmente ver que Senegal en este momento también se está cayendo a pedazos, que hay un desorden brutal en las calles, que la policía ya no sabe qué hacer con tanta manifestación. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Senegal, en lugar de decir nos comprometemos a poner orden, fronteras adentro, dice: si el ECOWAS, encabezado por Nigeria, se va a la guerra contra Níger, que además está lejísimos de Senegal, lejísimos, porque África será un continente, pero es por lo menos 5 horas de vuelo, para que se den una idea, dicen: no, vamos a ir a poner orden en Níger. Oiga, señora ministra del Exterior de Senegal, ponga orden dentro de sus fronteras. Primero limpie la casa y después meta sus narices en otro lado. Costa de Marfil, un país súper pobre, con una cantidad de desnutrición impresionante, con una sociedad civil organizada muy débil. Dicen: nosotros hacemos lo que nos diga Nigeria, pero en realidad se sabe que el actual mandatario de Costa de Marfil es un alfil de Macron en Francia. Es decir, Costa de Marfil
como el presidente actual del derrocado presidente Mohamed Bazoum de Níger, eran aliados incondicionales de Macron. Por eso Macron viaja a África y se sentía omnipotente, se sentía Dios, omnipotente, omnipresente y omnisciente, porque tenía mandatarios que lo traen aquí. Cuando Costa de Marfil, cuando su gobierno, en lugar de plantear políticas públicas serias para erradicar paulatinamente la pobreza, que duele muchísimo también la pobreza de Costa de Marfil, como la de buena parte de países de esa región, dice, no, nosotros vamos a entrarle con Nigeria. Y Costa de Marfil me parece que fue el fiel de la balanza, porque cuando Burkina Faso, Mali, Guinea, Mauritania y Argelia dijeron, vamos a respaldar militarmente a Níger, rechazamos todo tipo de intervención militar extranjera. Si en ese momento Costa de Marfil se queda callado, ya se desinfla. Nada más habría quedado Nigeria aislado. Pero Costa de Marfil dice, yo respaldo a Nigeria, si le entramos a bombardear, ponemos orden allá, aunque no pueden poner orden adentro de su cancha. Y entonces Togo, Benín, se envalentonaron junto con Senegal y dijeron, vamos. Entonces, imagínense ustedes, estamos hablando de que ya son 5 países contra 5 países. Es decir, ya no solamente va a ser una guerra de Níger contra Francia, que Francia se ha quedado calladito porque sus asesores, los asesores de Macron, en pláticas con asesores de los presidentes que conforman la parte beligerante del ECOWAS, le han dicho a Macron, Monsieur le Président de la France, reste tranquilo. Quédese tranquilo, señor presidente de Francia, porque si usted dice algo, si usted mueve un dedo, si usted hace una declaración, va a levantar a toda África en contra suya. Déjenos a nosotros resolver entre africanos estas deudas de honor y usted nomás encárguese de mandarnos dinero y mandarnos armas. Y Macron envalentonado dice, pues apoyamos la postura institucional ante todo y el marco jurídico internacional para que el ECOWAS termine de restaurar el orden constitucional ahí en Níger. Nada más le falta agregar 3 puntos del que depende una tercera parte de la electricidad que generamos en nuestro país y que por cierto se los compramos súper barato y por cierto que casi nos regalan el oro que extraemos de allá, pero que los tenemos agradecidos porque les mandamos una limosna de 150 millones de euros, que para esas dimensiones es nada, 150 millones de euros. Es decir, es muchísimo en el plano personal, en el plano individual, pero en el plano de países, que un país le diga a otro, oye, solidariamente ahí te van 150 millones de euros después de que le roba, o, digo, le importa el uranio con el que electrifica una tercera parte del país y le extrae el oro, porque Francia, recuérdenlo, sin ser potencia productora de oro, es la cuarta potencia administradora de las más grandes reservas de oro. ¿De dónde creen que viene ese oro? ¿De que son demasiado listos e inteligentes los franceses y son unos genios para hacerse de riquezas? Pues no, la respuesta está aquí. Mientras esta gente es explotada, mientras esta gente que sale a manifestarse a las calles y que dice abajo la France, abajo la Francia, vive la Putin, viva Putin, pues allá se enriquecen en Occidente y dicen, no vamos a permitirle a ninguna junta militar pitera, como la junta militar de Níger, que nos arranque la comodidad en la que estamos viviendo. No se los vamos a permitir. Entonces, esta imagen que aparece en pantalla de los líderes nigerianos, senegaleses, de Benín, de Togo, diciendo, estamos perfilando ya un plan para la eventual intervención militar. La pregunta es, ¿en 48 horas inicia la guerra en África? Si es así, no se ha visto una guerra de estas dimensiones, de verdad que simbrará la tierra, como desde los años 60, cuando Argelia justamente tuvo que perder a 1,5 millones de personas, 90% de los cuales eran civiles, para ganarse la independencia del democrático, fraternal, igual y justo Francia, que masacraba y acribillaba a los argelinos a mansalva. Se les olvidaba que la fraternité, legalité y todas estas cosas que nos venden bien padres y bonito en nuestros cursos de ciencia política, también aplicaban para seres humanos
que solo buscaban mejorar sus condiciones de vida sin afectarles a los demás. Entonces, por eso Argelia tampoco olvida, y por eso es que le han pedido los asesores a Macron que no vaya a meter la pata diciendo nada, porque pues África es un polvorín y esta guerra de desatarse en 48 horas podría significar mucho para el derrumbe de los europeos. Y déjenme les digo una cosa, el multilateralismo empieza en África y así lo están demostrando. Y podría darse un escenario contrario. Putin, que solo veía con paciencia cómo Europa llenaba de armas y empoderaba a Ucrania y que le entorpecieron, digamos, la victoria rápida que tenía planeada para Ucrania, pues ahora siendo el segundo país con más exportaciones de armas en el mundo, el 20% de las armas que se exportan en este planeta las exporta Rusia. Y déjenme, déjenme les digo otra cosa importante. Si Rusia apoya a las juntas nacionalistas, entonces la guerra se va a prolongar y entonces adiós, eh, pues adiós cualquier posibilidad de progreso industrial. La cosa es que ya es una realidad, mis queridos alumnos digitales, y esto, bueno, pues sí, sí es bastante preocupante.